Rebelde. Gloria, gracias por estar con nosotros de nuevo este domingo y gracias por la oportunidad por compartir la palabra de Dios. Cuando estaba revisando para esta lección, es un tema que no se habla mucho en la iglesia en grupos, ¿entiende? Porque la gente se pone un poquito inquieto, ¿entiende? Porque el tema de hoy es cómo enfrentar el pecado sexual. Wow, no toditos, no se me vayan, ¿ok? Por favor, quédense en donde están. Como dije, muchos cristianos se sienten incómodo esto. Pero una cosa que tenemos que entender como creyentes es que si un tema está hablado en la Biblia y repetido, ¿entiende? Es algo importante. Si el Señor decidió que estas palabras sobre la sexualidad y el humano estuvieran en la palabra, están ahí para un propósito. Tenemos que recordar esto, que cuando Dios nos creó a nosotros, amén, nos creó seres sexuales. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Verdad? Porque Génesis capítulo 1, verso 28 dice, y Dios los bendijo con estas palabras, sed fructíferos y multiplicáis. Es decir que el sexo en el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿entiende? Es algo que fue dado por Dios. Amén. No es algo extraño, no es algo inapropiado, sino en la unidad de un matrimonio es para el esposo y la esposa y para la procreación de su familia. Amén. Toditos estamos aquí. Mucha gente dice, yo no quiero pensar que mis padres tuvieron sexo y yo nací. Entonces se ponen nerviosos. Los niños no quieren hablar de eso, amén. Pero tenemos que entender que Dios los puso ahí por un propósito. Hay varios otros pasajes en la Biblia que hablan de esto. Proverbios capítulo 5, si usted quiere escribir esto, puede buscarlo. Proverbios capítulo 5, versos 18 y el 19 hablan de esto también. Habla de la sexualidad que honra a Dios. Amén. Y también en el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4, dice así, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Que debemos tener el matrimonio y la privacidad del conyugal matrimonial en alto estimo. ¿Entiende? Eso es entre los esposos, el hombre y la mujer, ¿entiende? Pero el verso sigue así, ¿verdad? Dice, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Pues decir, hay una sexualidad que honra a Dios. Amén. Lo sabemos. Claramente la Biblia nos dice eso. Pero hay aquella que ha sido torcida por el enemigo. ¿Entiende? Y sí, exactamente. Ha sido pervertida por el enemigo. Y el problema con esto es que en nuestra humanidad, ¿entiende? Cuando no tenemos a Dios, estamos abiertos a esas ideas. Amén. Ahora, oiga esto. La Biblia es clara y frecuente cuando se viene a este tema, como dije anterior. Y debemos escudriñar la palabra para ver si nosotros, nuestra vida, nuestras opiniones o nuestros pensamientos alinean con lo que la Escritura dice. Porque a lo mejor, porque vivimos en esta sociedad y somos influenciados por esta sociedad y el mundo, ¿entiende? Muchas veces hasta cristianos no entienden cuál es el propósito de esto en el plan de Dios. Amén. En el principio era procreación, ¿verdad? Crecer la humanidad, ¿entiende? Crecer nuestras familias. Ese es el propósito. Oiga esto. Hubo una encuesta realizada en el 2019, ¿verdad? Por el Centro Investigador de Pew. Y esta encuesta dice que 57% de las personas dijeron que el sexo entre adultos solteros en una relación comprometida es aceptable. Eso fue en el 2019. Yo imagino que ese número ha crecido bastante. Amén.
Tristemente, es más de mitad de las personas que hablaron dijeron esto. Ahora, esto es un poquito más espantoso. Ese mismo grupo hizo otro encuesta en el agosto de 2020. Y esto tiene que ver con cristianos. Con cristianos. Dices, mitad de los cristianos estadounidenses dicen que el sexo casual entre adultos que consienten es a veces o siempre aceptable. Cristianos. Ahora, sabemos que hay muchos que se llaman cristianos, que llevan ese título, pero no son renovados, no son hijos de Cristo, no son born again, ¿verdad? No han nacido de nuevo, ¿entiende? Pero eso es espantoso, que cristianos en este país, más de mitad de ellos dicen que esto es apropiado, está bien, no hay ningún problema. La Biblia dice contrario, amén. Y nosotros como creyentes tenemos que poner atención a lo que la palabra está diciendo. Ahora, vamos a estar en el libro de Corintios, capítulo 5, vamos a comenzar, y parte del 6, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo está enfrentando el pecado sexual inmoral, no el sexo que es apropiado, lo que es inmoral en bien, y otros pecados que son fuera de la dirección de Dios, amén, que no son soportadas por la palabra de Dios. ¿Claro? Amén. Ahora vamos a comenzar en el verso 1 y 2 de 1 Corintios capítulo 5. Es ya del dominio público, ya, en otra palabra, ya se sabe, que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual, que ni siquiera entre los paganos se tolera. Oiga esto, él está hablando de una iglesia, la iglesia de Corinto, y diciendo, entre ustedes hay un pecado sexual inmoral tan malo que hasta los paganos no lo pasan. Amén. ¿Qué sería eso, verdad? Lo que estaba pasando era porque había un hombre que estaba teniendo por mujer la esposa de su padre. Ahora, entiende, el apóstol Pablo no nos dice si el padre había muerto o ella se había divorciado de esta mujer, ¿Entiende? No importa eso, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo dice, y de esto se sienten ustedes orgullosos. ¿Orgullosos de qué? Que son gente tolerante, que somos misericordiosos. ¿Entiende? Sí, él está pecando en esta manera, pero nosotros somos gente elevadas de intelecto, de nuestra posición. Y aunque él está pecando, tenemos misericordia sobre él. Y dice que Pablo está diciendo que ellos eran orgullosos de su posición. Que ellos, está bien, no se apure. Eres miembro de nuestra iglesia, nosotros lo vamos a tolerar. Pero eso no es lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Y él dice, no debieran de sentirse de esa manera. Pablo le dice, había lamentado de todo corazón por este pecado que estaba llevándose a cabo. Pablo le dice, ¿cómo ustedes se pueden sentir orgullosos de esa posición? Como cristiano, como ministro, yo no soporto esa posición y sería mal de mí decir que eso está bien. ¿Entiende? Es totalmente inapropiado. Porque mira lo que dice en Levíticos capítulo 8, verso 8, dice que el hombre que duerme o tiene sexo con la esposa de su padre, deshonra a su padre. Trae deshonra a esa familia. ¿Entiende? Y este hombre que estaba haciendo esto en la iglesia estaba trayendo deshonra no solamente a su familia, a su padre, pero también a la iglesia. Y ese es el problema. Oiga, el pecado trae muerte.
Y es como un veneno. ¿Entiende? El pecado es como un veneno. Comienza de una manera y crece a otras cosas si lo dejamos quedarse en nuestro ser. ¿Entiende? El apóstol Pablo está diciendo eso. No tengan orgullo por esto. Debieran estar quebrantados de corazón que algo así está pasando en su congregación. ¿Por qué? Porque primeramente el castigo de Dios iba a caer sobre ese hombre y esa mujer. ¿Entiende? Si amamos a nuestro hermano que es cristiano y dejamos que eso pase, no estamos demostrando el amor de Dios. Si no decimos algo, y no estoy hablando de, oye tú impío. No. Nosotros venimos a estas personas que están en estas situaciones, como pastor líder, tenemos una responsabilidad para su vida delante de Dios. ¿Entiende? Y yo tuve situaciones así, que yo tuve que hablar con una hermana sobre eso, y ella me preguntó, y ella, no, hermana, eso no es apropiado. Y no era la misma situación, pero una posesión, un problema sexual. Y yo dije, no, hermana, eso es no apropiado. Usted no está casado con ese hombre, y usted es una hija de Dios, ¿entiende? Porque el hombre le vino ante ella, le dijo, oye, somos amigos por mucho tiempo, ¿por qué nos juntamos? Y ella vino a mí y me dijo de eso, y yo le dije, no, corre, le dije, corre, ¿entiende? Porque lo que él está pidiendo es pecado, y no podemos dejar que ese pecado crezca en el cuerpo de Cristo, amén. Oiga, mira, la influencia del tiempo de la iglesia en Corintio. Ustedes tienen que saber que Corintio era una ciudad pagana primeramente, ¿entiende? Tenían ídolos y adoraban dioses que hacían el énfasis en lo sexual, ¿entiende? Y esas cosas estaban infiltrando la iglesia, y había mentiras que habían llegado. Había una lección que estaba pasando, que cuando nosotros recibimos a Dios, a Cristo en nuestra vida, que es solamente algo espiritual, que tiene que ver con el alma y el espíritu, pero no tiene que ver nada con el cuerpo. La Biblia no enseña eso. Pero eso era lo que había entrado en la iglesia de Corintio. Y eso es lo que está pasando ahora en nuestras iglesias. Usted vio el primer servicio que tuvo el presidente de los Estados Unidos, y esa obispo, mujer, hablando de cosas que la Biblia dice que son pecado. Amén. Claramente. Y hacía que estaba reprendiendo en ese servicio al presidente de los Estados Unidos, que también era inapropiado. No era el tiempo ni el lugar para eso. Pero aunque no fuera el tiempo y el lugar, lo que ella estaba abogando era pecado. Claramente. Y usando niños para abogar por esta cosa. Primeramente, yo quiero saber la persona que le metió esa mentira a la cabeza a esos niños. Porque no estamos hablando de eso. ¿Entiende? El pecado es el pecado. Amén. Y si dejamos que ese veneno se meta en nuestra iglesia, va a llevar muchos a ruina. ¿Entiende? El diablo siempre viene con un poquito de verdad y grande decepción en esa verdad. Lo vemos claramente cuando él tentó a Jesús, ¿verdad? Oye, escrito está, ¿verdad? Que si usted tira, él va a mandar los ángeles y te van a agarrar, ¿verdad? Te van a aguantar para que tus pies no choquen en roca, ¿entiende? ¿Verdad? Escrito está. Y Jesús le dijo, que el Señor te reprenda, no tentará Jehová tu Dios, ¿entiende? El enemigo siempre va a traer, como dicen, esa mentirita blanca, ¿entiende? Pero seguimos. El apóstol Pablo está reprendiendo a esta congregación, ¿verdad? Él está diciendo, no podemos dejar que estas cosas, ¿cómo es posible que ustedes dejaron estas cosas pasar? Por esto ahora, Pablo era el hombre de Dios que fundó la iglesia en Corintio. Y él tenía la autoridad como pastor
y como apóstol sobre esa congregación, porque él era responsable al Señor para la vida de ellos. Amén. Y yo le digo eso a muchos que me han dicho, quiero ser pastor, sé cuidar lo que tú pidas. Amén. Porque es precioso ser pastor. Me encanta, trae gozo, pero una responsabilidad que Dios pone sobre los pastores y los evangelistas, los apóstoles, es la vida de aquellos que están bajo su cuidado. Como un pastor cuidando sus ovejas. Amén. Y nosotros como pastores tenemos que siempre estar dispuestos a cubrir a nuestras ovejas con la palabra, con amor, con bondad, ¿entiende? So Pablo está haciendo esto. Ahora vamos al verso 3 al 5 y vamos a seguir leyendo. Yo por mi parte, Pablo les dice a ellos en la carta que le escribió, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu. Y entonces dice, ya he juzgado a este hombre. Como si estuviera presente como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando ustedes se junten, él le dice, yo los acompañaré en espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder. Es decir, él está diciendo, bajo la autoridad de Dios, yo estoy hablando, no mi propia. Y eso es una cosa que entendemos. Nuestras opiniones son como ombligos, toditos tienen una, amén. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. Nosotros nos guiamos no por nuestras opiniones, sino por la palabra de Dios cuando se viene al tema de pecado, ¿entiende? Nosotros no hacemos las reglas. Mucha gente se enojan con los pastores y con los predicadores y con los que están enseñando. Ustedes siempre son de regla. Si usted tiene problemas, por favor vaya al departamento más alto que tenemos y ponga su queja con él. ¿Y quién es ese apartamento? Dios. Amén. Jehová de los ejércitos. Porque lo que nosotros compartimos no es lo que viene de nuestros propios labios, sino de la palabra de Dios, ¿entiende? Él dice, yo vengo en la autoridad, estaré con ustedes en el nombre de Cristo Jesús, ¿entiende? Y con su poder. Amén. Y también cuando nosotros aconsejamos a aquellos que están en este tipo de pecado, siempre venimos con la palabra y con el Espíritu. Porque si vinimos en nuestra propia opinión y como dicen, en la carne, en nuestra humanidad, podremos hacer hasta más daño que ayudar. ¿Entiende? Tenemos que tener cuidado. Él le dice, entrega a este hombre a Satanás para su destrucción, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Wow. Esas son palabras duras. Entrégalo a Satanás, al enemigo, que el Señor lo reprenda. ¿Entiende? ¿Para qué? Para que, aunque su carne falle, su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo había juzgado al hombre y la instrucción y los detalles que le dio a la iglesia eran específicos. La iglesia debiera disciplinar al hombre, tanto por su propio bien, amén, como el bien de la iglesia entera. Como dije, el pecado es como veneno. Porque si no hubieran hecho nada, lo que pasa es que otros podían decir, bueno, si ellos no hicieron nada contra yo estoy justificado a vivir como yo quiero. ¿Entiende? La Biblia dice que sed santo porque yo soy santo. También dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Entiende? Ese es el proceso de crecer en nuestra relación con Dios, es santidad. Pero como una iglesia tenemos que decir el pecado es el pecado. No podemos jugar con esa serpiente, porque en un tiempo esa serpiente te va a morder.
¿Entiende? El enemigo es un león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros como creyentes no debemos soportar el pecado, sino debemos soportar y apoyar a aquel que está en pecado. Pero nunca diga que el pecado es bien. ¿Entiende? Yo he tenido esta conversación muchas veces con gente que no son cristianos. Dice, ¿cómo tú puedes servir a ese homosexual si usted es un cristiano? Dice, yo sé que él es un homosexual. Pero mi responsabilidad como cristiano es amarlo. Pero yo no estoy, como dice, aprobando de su vida. No estoy aprobando de su pecado porque yo sé lo que ese pecado le está haciendo a él. Lo está dirigiendo a la muerte, ¿verdad? Como dice en la palabra de Dios en Romanos, ¿verdad? Que la paga del pecado es la muerte, pero que la dávida de Dios es vida eterna en el Señor Jesús. Amén. So, no tenemos que condenar a la persona, sino el pecado que está en ellos. Ahora, si la persona recibe, entiende, la palabra habla de restauración. La palabra dice que Dios quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan a arrepentimiento. Amén. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Jesús, ¿verdad? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros sabemos esto, ¿entiende? Nosotros debemos compartir con aquellos que están en pecado, ¿entiende? Ahora, en toda iglesia, me imagino, la mayoría que yo he conocido, hay un proceso de restauración. Amén. Si uno cae en un pecado, defendiendo a la iglesia, ¿entiende? Lo que hacen es, te hablan contigo, te dan consejo bíblico, y entonces la persona tiene que tomar una decisión. Si la persona dice, yo me arrepiento, bien, está arrepentido. Pero hay una disciplina que viene con eso, ¿verdad? Mucha gente no le gusta esa palabra, disciplina. Pero disciplina, lo que está hablando es de enseñanza para crecimiento en tu vida. Amén. Y disciplina no es fácil. Yo he conocido gente que está en disciplina, no es fácil. Yo he visto que algunos que están en disciplina y el Señor los restauró totalmente. Y otros que estuvieron y no querían, se fueron. Pero eso no tiene que ver con nosotros, la iglesia, sino tiene que ver con el individuo que no quería dejar su pecado. Dios es el que dice lo que nosotros hacemos. Dios quiere restaurar, ¿entiende? Cristo vino para restaurarnos a una relación con el Padre de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo? Quitándonos nuestros pecados por medio de su sacrificio, ¿entiende? Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él quiere que este hombre se arrepienta. Ahora, cuando dice que se lo va a dar a Satanás, hay dos opiniones. Una dice es que lo van a echar de la congregación totalmente. Amén. Esperando que cuando él vea que está a solas, entiende, se va a arrepentir. Y otros dicen que va a ser expulsado y va a comenzar a sufrir físicamente en su cuerpo por su pecado. Amén. Yo en el medio. Yo digo que la palabra de Dios nos da dirección cómo restaurar a una persona. Primero tiene que ver ¿qué? Arrepentimiento. Tiene que ver arrepentimiento, ¿verdad? Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no podemos recibir la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Pastor. Aquí yo creo que entregar a Satanás es como, porque no es decir que vas al infierno. Exactamente. No, pero como la vida de Job. Sí. El Señor Dios entregó a Job en manos de Satanás para que Satanás hiciera el daño que hizo. Lo que es importante aquí en este versículo dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Así que ahí está de que no estamos condenándolo a una eternidad de perdición y al infierno. Pero entregarlo a que sufra ciertas cosas
físicamente para que reconozca en su espíritu y se entregue completamente a Dios. Amén. Que haya una restauración. Amén. Una de las cosas cuando alguien es separado del cuerpo de Cristo, amén. Gracias, pastor. Es que ellos ya no están bajo la protección espiritual. Amén. Ya no están bajo. ¿Por qué? Porque están en pecado y no quieren arrepentirse. Porque si él se arrepiente, no lo expulsan de la congregación. Lo traen a restauración por medio de disciplina y enseñanza, ¿entiende? Pero si es echado afuera, lo que pasa es esa protección espiritual desaparece, como dice el pastor, y ahora está abierto a ataques del enemigo. Y el enemigo vino a matar. Amén. Esa es su posición clara. Vino a matar y a destruir. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, como creación de Dios, somos amados por un Dios eterno y Él odia a ese Dios eterno y toda la creación. Amén. Nosotros somos hechos en la imagen de Dios y el enemigo nos odia. Amén. Él no nos ama. Siempre recuerde eso. Él se llama enemigo por una razón. Amén. Pero siendo separado, pierde esa seguridad espiritual, esa protección. También pierde ¿qué? La comunión con los santos. La comunidad que está alrededor de él la pierde. Ya no hay hermanos que él puede venir. Ya no hay otros que él puede aconsejarlo. ¿Por qué? Porque está echado fuera de esa comunidad, ¿entiende? Y como dice el pastor, cuando él llega esa persona llega a esa posición, a ese lugar, ¿entiende? Está abierto a todos los ataques del enemigo. Amén. Ahora, ¿qué es el consejo que el apóstol Pablo da? Y vamos al capítulo 6 y voy a cerrar con esto. El capítulo 6 de 1 Corintios, el verso 18 al 20. Oye lo que Pablo dice en el verso 18. Huya de la inmoralidad sexual. Corre. Como Josué con la esposa de Potifar, ¿verdad? Que seguía agarrándolo y tirando. Ven para la cama conmigo. Y él, no. ¿Cómo yo puedo hacer esto contra mi amado? ¿Verdad? Y él seguía. Y un día lo agarró. Y dice que él corrió y se salió de su ropa. ¿Entiende? Pablo está diciendo a nosotros, en este tipo de pecado, en moralidad sexual, debemos huir. Y a veces físicamente nos tenemos que levantar. Yo sé como un joven, cuando yo era daño a tu espíritu, por estar haciendo daño a tu cuerpo. Tú sabes, y Pablo sigue adelante, él dice, ¿acaso no sabéis que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es donde la presencia de Dios mora. Amén. Somos el templo construido por Cristo Jesús y su Espíritu mora en nosotros, que es el sello de nuestra salvación. ¿Y cómo vas a tomar este cuerpo? Amén. Sé que el Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que ha recibido de parte de Dios. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Amén. Ustedes no son sus propios dueños. Wow. Pablo le dice a los corintios, ustedes su cuerpo no es tuyo. Ya no. Usted recibiste a Cristo, ya tú perteneces a Él. Alma, cuerpo y espíritu. Todito de nosotros, todas nuestras partes son de Dios. Amén. No somos dueños. Cuando el Señor dice que huya, es tiempo de correr. Levántate. Otra vez, voy a decirlo. Si te encuentras en esa situación, levántate y vete. Porque ese momentario placer va a traer dolor a tu vida. Va a traer dolor a tu vida. Es como un aguijón que te toma, como el pescado. Te agarra y no te quiere soltar. Y el enemigo comienza a traerte fuera de la agua de vida.
separándote de lo que es santo, de lo que es una bendición para tu vida, de un Dios que te ama. El pecado va de un lugar a otro, la inmoralidad crece. Pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que ha sido recibido de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Y la palabra dice que fue un precio alto. Amén, que fue pagado por Cristo Jesús. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Amén. Eso, cuando yo estoy adorando y alabando, siempre usted ve, yo me muevo de donde quiera, levanto mis manos, miro para arriba. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está adorando. Mi cuerpo está unido con mi espíritu y mi alma, ¿verdad? Glorificando a Dios. No es solamente mi mente, no es solamente mi corazón o mis pensamientos, pero este cuerpo se mueve en adoración porque eso es lo que está supuesto a hacer. Nosotros estamos, mira para allá, nosotros estamos construidos para alabar. Yo siempre digo, Dios nos dio manos, ¿para qué? Para trabajar, pero también para adorar. Nos da una voz para hablar, pero también para glorificar. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y el templo de Dios siempre debe estar lleno de la presencia de Dios. Y en su presencia hay bondad, bendición, paz en nuestras almas. Corra, huya, pero alabe, sométese al amor más glorioso que tenemos en nuestro Señor. Amén. A gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, de recibirla. Pedimos que sea sembrada en nuestra mente y en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, si aquellos que están sufriendo en tentación, Señor, dale, Señor, la manera de escapar. Que ellos huyan de eso, Señor. Bendice a cada hermano aquí, Señor. Y ve con ellos esta semana, Señor. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.